por qué hay tanto lío con la evaporación de los agujeros negros y que si no es algo parecido a cómo los huracanes pierden energía y se disipan. Y yo creo que, bueno, te voy a dejar, Francis, si quieres contestarle, pero creo que el problema es más fundamental que ese. Se trata de aprender Sí. física. Claro, la gran dificultad de la evaporación de los agujeros negros es que los agujeros negros son objetos macroscópicos, es decir, donde aplica la relatividad de Einstein, de la gravedad general, pero claro, si están perdiendo masa por radiación de Hawking, se están reduciendo su tamaño, están haciendo cada vez más pequeños, llegará un momento en que sean microscópicos. Entonces, el gran problema de la evaporación de los agujeros negros es cuando los agujeros negros son microscópicos y llegan a ser microscópicos, porque entonces domina una posible gravedad cuántica, dominan los posibles efectos cuánticos, ¿no? Entonces, encontrar un sistema físico en el que dominen los efectos cuánticos de la gravedad es muy difícil. Entonces, los dos grandes sistemas son los agujeros negros en proceso de evaporación, porque fíjate que lo vamos a poder explorar desde fuera. Ahora tú me dirás, no, es que la singularidad, sí, pero la singularidad no la podemos explorar porque está dentro del agujero negro, está dentro del horizonte. Entonces, que podamos explorar desde fuera, lo único que podemos hacer es esperar a que un agujero negro macroscópico se evapore y llegue a ser microscópico y ahí tenemos los efectos, o ir al pasado, ir al Big Bang y considerar la compatibilidad de esas posibles leyes de gravedad cuántica con la fenomenología, con todo lo que observamos desde los primeros instantes del universo, ¿no? Que lo observamos de manera indirecta, porque todavía no tenemos buenos mecanismos para observar muy cerca de la inflación cósmica, observamos fenómenos muy recientes, pero aún así están marcados por cosas que creemos que ocurrieron en el pasado, ¿no? Entonces, los agujeros negros por eso tienen un interés. La evaporación de agujeros negros tiene ese interés de que, en última instancia, podría ser necesaria una gravedad cuántica para entender esos objetos, ¿vale? No lo sabemos, ¿vale? O sea, hay gente como Penrose que cree que no, que la gravedad clásica podrá explicar ese tipo de fenómeno, pero la mayor parte de los físicos pensamos que es necesario incluir efectos cuánticos. Por eso tiene interés, pero no por otra cosa. Yo añadiría también a todo lo que has dicho, Francis, que me parece muy adecuado, que también está el tema de la paradoja de la información, que nos genera un cierto conflicto entre la física cuántica y la relatividad general, y que bueno, ese conflicto nos indica que hay algo que todavía no entendemos y que probablemente resolverla sea una pista importante hacia esa teoría de gravedad cuántica bueno, que supone que será el gran avance de la física de este siglo, ¿no? Claro, ese es un gran problema según cómo lo mires. Quiero decirte, el gran problema de los grandes defensores de la teoría de cuerdas es que el problema de la información es enormemente grave, porque la teoría de cuerdas es una teoría que es relativista a todas las escalas de energía y es cuántica, con evolución unitaria, a todas las escalas de energía, ¿vale? Entonces, en el momento en el que tú te sales del mundo de la teoría de cuerdas y de los teóricos de cuerdas, te encuentras con que esos dos hechos son hechos que hay gente que no se los cree. O sea, hay físicos que creen que puede haber violaciones de la relatividad a alta energía y que hay una violación de la simetría Lorentz, por ejemplo. Entonces, eso se ha planteado, hay muchos teóricos que plantean esa opción. Y hay, por supuesto, teóricos que plantean posibles violaciones de la unitariedad a alta energía, ¿vale? Entonces, la realidad a alta energía puede ser muy diferente de la realidad a baja energía que conocemos, ¿no? Lo que pasa es que la teoría de cuerdas es una teoría que se construye como teoría, como es un marco teórico que permite construir muchos tipos de teorías, pero lo que llamamos teoría de cuerdas, que es la teoría más o menos consensuada, común a todas estas ideas en ese marco para explicar las interacciones fundamentales, es una teoría completamente unitaria a todas las escalas de energía y completamente relativista a todas las escalas de energía. Entonces, según la teoría de cuerdas, no existe ningún tipo de violación de la simetría Lorentz ni ninguna violación de la unitariedad. Entonces, eso sí es muy grave, el problema de la información. El problema de la información en agujeros negros es muy grave para la teoría de cuerdas, porque si la teoría de cuerdas dice que eso no ocurre, ¿vale? Que mantenemos la unitariedad a todas las escalas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un gran problema para los teóricos de cuerdas, pero para muchos otros teóricos pues no es un problema tan relevante, porque bueno, podría haber violaciones de la unitariedad sin ningún problema. Pero incluso en ese caso entonces, ¿no? Para esos teóricos, aunque admitas esas violaciones, pues sería un régimen imposible de explorar a día de hoy, porque hasta donde tenemos estas teorías constatadas funcionan muy bien, y entonces buscar esas posibles violaciones, pues justamente situaciones como esta sería donde te permitiría explorarlas, ¿no? Y por eso tendría interés también.
Sí, pero ya te digo, si tú planteas que el agujero negro pues es un objeto térmico que irradia de manera térmica sin ningún tipo de entrelazamiento entre la información que queda dentro del agujero negro y queda fuera, es decir, si tú planteas que no hay ningún problema, la información llega y se consume, desaparece en el interior del agujero negro sin ningún problema, porque la emisión de Hawking es completamente térmica, pues no tienes problema. ¿Vale? O sea, si tú niegas el problema de base, pues no tienes problema. Pues no tienes problema, sí. ¿Vale? O sea, ¿y por Sí, qué pero no lo digo porque tengas problemas, pero que en ese caso pues te sirve como herramienta para tu propuesta de decir que, bueno, pues da igual, me cargo la unitariedad y me quedo tan tranquilo, por ejemplo, ¿no? O sea, te sirve como argumento para decirlo. Digo, me Sí, cargo ya la te digo, unitariedad porque veo que en los agujeros negros pasa esto. puedes negar incluso la mayor, puedes negar incluso la propia existencia de los agujeros negros, ¿no? Y que existen objetos que son impostores de los agujeros negros, que sustituyen a los agujeros negros y que desde el punto de vista de un observador externo son idénticos a los agujeros negros, pero que no tienen horizonte, no es espacio vacío, sino es un objeto físico con un horizonte, y las diferencias son muy pequeñas entre un objeto de ese tipo y un agujero negro en la práctica. Cuando lo observamos desde el infinito, que es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros siempre observamos los agujeros negros como si estuviéramos colocados a una distancia infinita. Nunca observamos un agujero negro al lado del horizonte, ¿no? Donde sí podríamos ver diferencias, ¿no? Y entonces, pero sí, es un problema muy interesante el tema de la evaporación de agujeros negros, fundamentalmente porque es un problema que ha sido muy recurrente. O sea, ha habido momentos en los que ha parecido que era muy importante, se ha resuelto y como 10 años más tarde se ha descubierto de que la solución era incorrecta en el marco de la teoría de cuerdas y ha habido que volverla a reformular, volverla a tratar de resolver, y en eso estamos. Estamos en un proceso en el que ahora creemos que tenemos una nueva solución para el problema en ese contexto, ¿no? En un contexto en el que creemos en la dualidad, o sea, la conjetura de Maldacena, creemos en la holografía, que el agujero negro radia como un objeto que solamente tiene entropía a nivel de área y no de volumen, fundamentalmente porque hay una descripción holográfica compatible con sus estados de libertad internos que no sabemos dónde están, pero que visto desde el infinito aparenta. O sea, todo ese tipo de cosas que creemos en los agujeros negros en el contexto de la teoría de cuerdas, pues es muy necesario creerlas de manera muy, muy firme. Y por eso es un gran problema y muy interesante. La mayor parte de los teóricos en el mundo ahora mismo son defensores de este tipo de ideas, claro.